Saludos a todos. El día de hoy vamos a hablar de los aspectos que comparten la gran mayoría de las religiones del mundo. El primer aspecto sería la realidad suprema. En la religión cristiana le llamamos a esta realidad Dios, pero esta se interpreta de diferentes formas en cada religión. En algunas, esta realidad está incorporada en todos los aspectos de la naturaleza y el universo, como es el caso de las religiones panteístas. Lugares y elementos sagrados. Las religiones tienen lugares sagrados a los cuales los creyentes rinden respeto, usan como espacio de congregación, guardan con celo para que solo sean visitados por sus sacerdotes y en donde puedan dar ofrendas a su realidad suprema o recordar a sus antepasados. Estos lugares suelen ser templos, pero también pueden ser tumbas o localizaciones geográficas sin demarcación. Las religiones tienen a su vez objetos sagrados a los cuales rinden culto en estos templos o los usan como medio para acercarse a su realidad suprema. Estos objetos pueden ser reliquias de profetas, objetos en los que habita el dios o dioses en sí. El sintoísmo es una religión en la que objetos con mucha antigüedad y significado para el pueblo japonés se pueden transformar en kami o dioses, por ejemplo. Este tipo de adoración también es común en África subsahariana y se le llama fetichismo. Las actitudes religiosas son aquellos comportamientos que tienen las personas con un nivel de espiritualidad alto. Este comportamiento suele estar en concordancia con su religión. Una persona que practica el Islam o un cristiano buscará la claridad hacia el prójimo, por ejemplo. Un taoísta tendrá actitudes profundamente respetuosas hacia los que los rodean, y un hindú tendrá un respeto no solo por los otros humanos, sino también por todos los seres vivos, pero todos tendrán algo en común, y es que ellos no serán el centro de sus vidas, sino que tendrán presente a su respectiva realidad suprema como centro de sus respectivas vidas. Las mediaciones son los fenómenos a través de los cuales se manifiesta el misterio en la vida de los hombres. Pueden ser hechos naturales, hechos históricos u hombres y mujeres que manifiestan el misterio. En la religión cristiana y judía son ejemplos de mediaciones los profetas y vidas de santos. Hechos como el escape del pueblo judío del dominio egipcio y en general todos los hechos transcurridos durante el Éxodo. También hay mediaciones en el sentido contrario, es decir, desde las personas a la realidad suprema, y estas son las que veremos a continuación. El mito es un relato generalmente dramático situado en un pasado remoto que tiene por finalidad explicar la razón de lo que existe. Esto quiere decir el por qué y el para qué, en relación con el misterio último. Ya teniendo en cuenta el concepto anterior, se procede a definir cada una de las concepciones del mito. Estas son las teogonías, cosmogonías, cosmológicos y escatológicos. Las teogonías, para definir este concepto debemos partir del griego eugovia, que significa origen de los dioses. La teogonía explica el origen de cada dios en diversas culturas alrededor del mundo y hablando de los dioses entendidos como los creadores del universo y de todo lo que existe. Cosmogonías es una palabra que deriva del griego kosmología o cosmogonía, formada por cosmos, que significa mundo, y gignomai, que significa nacer. La cosmogonía ofrece por medio de un relato una explicación acerca de la creación y desarrollo del mundo, el universo y los primeros seres humanos y animales, con la intención de poder establecer una realidad concebida bajo un orden físico, simbólico y religioso. Cosmológicos. Deriva del griego cosmos o cosmos, que significa cosmos o orden, y llovía o logia, que indica estudio. Esto quiere decir que es la ciencia que estudia la composición y evolución y propiedades del universo.
escatológicos. Es de orden griego, escatos, que significa último, y logos, que expresa estudio. La escatología estudia el destino final del individuo y el universo, así como estudia al ser humano después de la muerte. Es de resaltar que cada religión contempla una visión escatológica según sus creencias y prácticas. Es el conjunto de acciones y gestos que exteriorizan el mito y que sirven de medio para que el hombre se identifique con él y lo reviva en su historia. Se trata de llevar a cabo una reflexión teórica sobre la estructura y función de los rituales en la sociedad humana. El ritual constituye un paralenguaje actuado. Su concepto es distinto del concepto de técnica y del concepto de juego. Toda acción ritual conlleva cierto carácter religioso. En la religión católica tenemos la concepción que debemos jurar amor eterno a nuestra pareja en vida, la cual se asemeja a varias religiones, como es este caso la hindú. Las bodas hindúes están llenas de símbolos para representar la confianza sagrada en torno al Brahman. Algunos de los ritos, el Homa, Panigraena, Satapadi, involucran al fuego y las novias van vestidas de color rojo, con múltiples adornos, joyas y abalorios. Llevan un peinado adornado con tocados de novia que bajan hasta la frente y se untan el pelo con polvo rojizo. Para continuar, hablaremos de la oración. Esta palabra viene del latín oratio o orationis, que quiere decir discurso, nombre sacado de orare, antiguo verbo latino que significa en principio el hablar y el decir solemne o religioso. De ahí viene orador, oratoria, es decir, el arte y la técnica de producir discursos. En pocas palabras, esto quiere decir conjunto de palabras que expresa un juicio con sentido completo y autonomía sintáctica. Las leyes de pureza son normas de prohibición y de purificación. El significado de tabú significa aislado o prohibido. Es tabú toda persona, cosa o acción que está poseída por una fuerza incierta, evitando el contacto con este tabú para no ser contaminados de impureza y perder la capacidad de relación con el misterio último, ya que lo divino es puro. Encontramos dos leyes de pureza ritual para obtener nuevamente la pureza en el hombre. La primera es restablecer el orden perpetuado por el tabú, y la segunda es hacer al hombre capaz de relacionarse con el misterio. Todas las leyes de moral y conducta se fundamentan en este versículo. Sed santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Igualmente, el lenguaje racional complementa al simbólico en el intento de conceptualizar mejor el misterio, surgiendo así las teorías como dogmas, catecismos, credos, etc. O, en el caso de las distintas religiones, teologías. Es así como hoy podemos distinguir unas religiones de otras, no porque crean en el misterio último o en una realidad trascendente, sino porque como lo conceptualizan, es decir, la doctrina, como lo viven o celebran, es decir, el culto, como lo llevan a sus vidas, la moral, o cómo se organizan, la estructura. El lenguaje es el mejor medio de comunicación que posee el hombre. En la actualidad, el lenguaje religioso está siendo objeto de estudio y análisis como nunca lo fue. El hombre crea formas de expresión nuevas cuando se encuentra en su vida ante realidades importantes. Forja un lenguaje. Hay un lenguaje técnico, otro popular y otro religioso. Dentro del lenguaje religioso distinguimos dos grandes líneas: hablar de Dios y hablar a Dios. En la primera entra el lenguaje que llamamos doctrinal. En la línea de hablar a Dios se encuentra el lenguaje de la liturgia y el de la oración. Las formas del lenguaje religioso son simbólicas, es decir, emplean símbolos para expresarse, ya que la realidad a la que hablan o de la que hablan no puede ser delimitada por ninguna palabra humana.
por superar de lleno las posibilidades de nuestro lenguaje. Decir algo sobre Dios compromete al que habla y le exige vivir en constancia con lo que está diciendo. Por último, la influencia que el lenguaje religioso ejerce sobre el lenguaje ordinario. Frases como Dios mío, si Dios quiere, adiós, están tomadas del lenguaje religioso y demuestran la enorme influencia que, a lo largo de los siglos, ha tenido la religión y sus formas de expresión en la cultura popular. Es así como el hecho religioso se da en la vida del ser humano. Esperamos haya sido de su agrado este pequeño documental y que la información suministrada sea de ayuda para ustedes. Muchas gracias por ver.